Atención, porque hay 23 provincias en alerta amarilla o naranja por tormentas, típicas tormentas ya veraniegas, preveraniegas. Las que están en peor situación por el tipo de tormenta que viene son Aragón, Castilla y León y La Rioja. O sea, toda esa zona del centro norte peninsular, ahí es donde más se pueden prodigar. Luego ya, avanzando el verano, pues entonces bajarán más al sur. Pero de momento ahí es donde, como te pegue una granizada, y seas oveja, estás muerta. Y si eres pastor, como no te cuides, también. Caían en Teruel, como nos pilla todo, caen unos molondros, pero una cosa, no son pelotas de gol, casi de balonmano, sí, o sea, brutal, pero brutal. Bueno, pues así está el tiempo, las temperaturas bajan notablemente. En Madrid, que estábamos en 34, estamos en 28. La máxima nacional, que estábamos en 40, pues está en 34, en Lérida, la máxima. Y la mínima igual. Estábamos en 11 grados, pues hoy Burgos, que es casi un fijo, Soria, después de lo del Numancia cayendo en casa, en la prórroga de penalti ante el Teruel. Pero hermanos numantinos, del Alto Llano numantino, habéis estado en primera. Y el Teruel no ha podido subir a segunda nunca. Y eso que te llaman primera federación como si fueras tonto. Pon tercera, hombre, ya está, no pasa nada. En fin, 11 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en Repsol.es/combustibles renovables. Bueno, vamos a recordar, Daniel Muñoz, que las sentencias del Constitucional las escriben, las redactan los enemigos de la Constitución y de la nación. Pero yo decía a las 6, he mantenido a las 7 y corroboro a las 8, que lo peor de esto es que está hecho por discapacitados intelectuales, por forajidos del derecho torcido o alternativo, es decir, por delincuentes comunes contra la semántica, contra la sindéresis, contra la lógica y contra el idioma español. 7 frases de la ponencia de Maculada Montalbán, aunque detrás esté el soviet de los forajidos del derecho alternativo. 1. La amnistía concedida, quieto, no persigue la merma o el cuestionamiento de los procesos judiciales afectados por la ley. ¿Cómo que no? Una amnistía, que están condenados, pero si es el fugitivo, si es un prófugo, ¿cómo no va a suponer? Condenado y mantenida la condena por el Supremo. ¿Cómo que no? Mentirosa. Bueno, me refiero a la ponencia, claro. Dice, se limita a evaluar la presencia de un interés público. Vosotros tenéis que evaluar. Sois el control de calidad del interés público. Vosotros estáis para que se cumpla la ley. Farsantas. Bueno, que puede justificar por los efectos benéficos para la convivencia pacífica, que le atribuye una decisión política de renuncia por parte del Estado de su jus puniendi en un contexto excepcional. Quítenle la faramaya, ¿qué quiere decir? Nos cargamos lo que diga el Supremo porque le conviene al amo. Y por tanto ya no hay castigo. Es un golpe de Estado. Proclamaron la República Catalana, pidieron a todos los países que la reconocieran, que rompieran relaciones con España. Salió el jefe del Estado, el rey, que Dios guarde muchos años, salió en la televisión diciendo hasta aquí. Salieron millones de personas a la calle, cobardemente abandonados por Marchena y sus unánimes, mancha que mácula que no se quitará en la vida. En la vida. Pero es que el delito de sedición también se lo cargan, con lo cual ya no el de rebelión, por el que debieron ser condenados. El de sedición, que fue condenado unánimemente por la Sala Segunda del Supremo, tampoco. ¿Por qué? Porque dicen que hay un interés público. Interés no es nada público, es un interés privado. Es el interés particular de Sánchez de comprar a toda costa y a cualquier coste su pervivencia o supervivencia en el gobierno. Segundo, dice, aun cuando pueda discreparse de ella, hombre, gracias por respetar el artículo 20 de la Constitución. Se puede discrepar. Bueno, no tanto,
porque luego discrepas y te persiguen, te machacan y te injurian. Dice, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo al buscar una mejora de la convivencia y cohesión social. ¿Falso? ¿Pero falso, Maculada? ¿Falso? ¿Mientes? ¿Pero cómo mientes, Maculada? Vamos a ver. La mejora de la convivencia, no, la mejora de la situación de Sánchez, a costa de cargarse la Constitución. Pero tal cual, dice, para superar las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista de Cataluña. No, el denominado no, el golpe de Estado de 2017, la proclamación de la República Catalana, la huida del que la proclama, que sigue en el extranjero prófugo de la justicia, y la negativa a someterse a los tribunales de justicia españoles. Mentís, farsantas. Dice, el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Por ejemplo, el canibalismo. O sea, hoy, por ejemplo, Sánchez se podía merendar a Óscar López, bueno, podía merendarse 7 o 8 kilos de Óscar López, o 70, porque anda que no hay tocino ahí. Es que el canibalismo no está prohibido por la Constitución. Tampoco la trata de niños. Se da por hecho que no, la gente no se va a poner. Ir por la calle atropellando viejecitas, pues no. La Constitución prohibirlo no lo prohíbe. No puede entrar en todos los órdenes de la vida la Constitución. Pero es el marco legal que empieza por la igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Somos iguales? ¿Es igual la policía que impidió el golpe de Estado que los que lo hicieron? Porque la amnistía pone al mismo nivel los golpistas que los que se enfrentaron al golpe. Al mismo nivel. El indulto supone reconocer un delito. Y el que pide el indulto reconoce que ha delinquido, pero por razones que sea, aunque sea de oportunidad, o porque la familia, o porque está enfermo, o por lo que sea, y entonces lo indulta. Pero no quita el delito. Perdona la pena, pero no el delito. Bueno, la amnistía sí, la amnistía pone al mismo nivel. No hay delito. Y como no hay delito, pues por eso se puede amnistiar. Y entonces no hay delito que hacer en el extranjero. Pues porque era injusta la legalidad, o sea, no el golpe, sino la legalidad. La ilegítima era la legalidad constitucional. Y esto lo dice el Tribunal Constitucional. O sea, lo legítimo era dar un golpe de Estado. Lo ilegítimo es defender el Estado y la Constitución. Tócate allá. Dice, la amnistía no requiere una expresa habilitación constitucional. Que no. Pero si la Constitución prohíbe los indultos generales, precisamente porque el indulto o es particular reconociendo un delito o no es indulto, es una amnistía que es ilegal, clamorosamente ilegal, rabiosamente ilegal, fervorosamente ilegal, criminalmente ilegal. Son unos sinvergüenzas. Y además zurupetos y analfabetos. Dice, el silencio constitucional por sí solo no equivale a la prohibición de una institución. Me remito a la antropofagia. Hombre, es que hay cosas... Mira, hemos copiado la Constitución de la de Alemania. Problema con el caníbal de Rotemburgo, que es que en la Constitución alemana tampoco se prohíbe el canibalismo. Quedaba con sus víctimas y se les comía el higadillo, después de matarlas, claro. Bueno, también se lo podía haber comido crudo, medio vivo, pero no. A menos los mataba. Quedaba con ellos, cenaban y luego el resopón se comía al comensal. Pero no había nada y de hecho había un problema legal. ¿Cómo condenas al caníbal si no está prohibido el canibalismo? Esto es lo mismo. El problema es que el caníbal es pumpido. Se ha zampado la Constitución española. Entonces se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión. Echa el freno, Maculada. Echa el freno, Magdaleno. ¿Cómo que no le han sido sustraídas? La Constitución permite cosas y prohíbe otras. Por ejemplo, la desigualdad ante la ley. La discriminación por razones de credo político, religioso, de número, de género y de todo. Los españoles somos libres e iguales ante la ley. Esto demuestra que hay gente que es más igual que otra. Y esto lo prohíbe la Constitución. Y claro que prohíbe que el legislador legisle de manera desigual para los ciudadanos. Claro que lo prohíbe la Constitución, Maculada, claro que lo prohíbe. Dice, la amnistía como medida excepcional es compatible con ese principio, y aquí viene la leguleyez, esas frases hechas de zurupetos para envolver la cosa en el celofán. Lo peor del celofán cuando hace calor es que se queda pringado siempre de caramelo.
esos adoquines que venden en Zaragoza, en el Pilar. Ahora en verano, ¿qué pasa? Que saben a fresa, huelen a fresa y se pegan al papel. Entonces ya puedes tirar el papel, el niño se pone pringao, tienes que tirar la ropa, es horrible, y luego llora porque no hay manera de quitarse el pring ese con olor a fresa. Bueno, pues eso. Si trae causa de una situación extraordinaria, se adopta por el legislador, se justifica en razones de interés general, respeta la interdicción de la arbitrariedad. ¿Pero qué dices? Interdicción quiere decir prohibición. O sea, escriben para que no se note que no saben hacerla con un canuto. Llaneza, Sancho, llaneza, decía Don Quijote, explícate claro. ¿Por qué lo ponen turbio? A ver si así cuela. ¿Qué va a colar, payasos? Y cuando vosotros vais, ya hemos vuelto 30 veces los que tenemos el bachillerato antiguo. E insiste, no vulnera los derechos fundamentales, que no. O sea, el prófugo de la justicia tiene más derechos que yo. Por cierto, no ha pagado impuestos en esos años. Y tiene más derechos que yo. ¿Por qué? Porque le ha dado un golpe de Estado y yo no. Dice, ni las garantías inherentes al Estado de Derecho, me ratifico. O sea, que los del Supremo, en realidad, condenaron injustamente, prevaricaron. Marchena, aunque bajaron de rebelión a sedición por unanimidad, también prevaricaron, ¿no? Porque no respetaron los derechos de esta pobre gente que solo dieron un golpe de Estado normal. Y luego dice, los juicios de oportunidad política quedan a extramuros, se dice extramuros, sin más. Payasos, de nuestro control. Entonces, ¿qué hacéis explicándolo? Si estáis fuera de ese control, ¿qué haces controlando? A ver, aviadora, maculada. A ver, doña Maculada, explíqueme si esto no son juicios de valor. Y la tía dice, no entramos en juicios de valor, pero tenemos que valorar. Pero, Ernesto, ¿pero qué es esto? Bueno, estos son una colección de zurupetos que se han hecho con el poder. No entre todos nos juntan un bachiller mal hecho y que creen que por meter ahí un poco de basura, pues esto es pura palabrería, esto no es ni leguleyez, esto es basura, esto es lo que se llama en lingüística ruido. ¿Qué significa? Nada, es ruido. Debo decir que la gente de bien, aunque sea de izquierdas, porque hubo una época en que la izquierda era más o menos como la derecha, eso pasó. Ahora la izquierda está como en el 36. Todo vale contra el enemigo, no puede haber alternativa, si vienen, esto es tremendo, matémoslo antes de que nos maten, etcétera. Y hoy hemos tenido además una reacción, Daniel, importante. Si hay un jurista prestigioso en el ámbito constitucional es Manuel Aragón Reyes, que lo fue, el Constitucional lo fue todo, viniendo de la izquierda. Hombre, pero una cosa es ser de izquierda, otra cosa es ser un zurupeto antiespañol y anticonstitucional. Y ahora van a escuchar lo que ha podido decir al respecto, y es que la ponencia del Tribunal Constitucional que declara legal la amnistía carece de argumentos jurídicos y hace numerosas consideraciones políticas para avalar la ley, como acabamos de repasar. El borrador, elaborado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, coincide con la exposición de motivos redactada por el Gobierno y señala que la amnistía no responde a un capricho, sino al interés general y legítimo de superar las tensiones sociales y políticas del procés. La magistrada izquierdista rechaza que la norma pactada entre PSOE y Junts vulnere la separación de poderes, dice que el Parlamento puede hacer todo lo que la Constitución no prohíbe y puntualiza que la amnistía no es equiparable a los indultos generales. El sector conservador del Constitucional tilda de escandaloso el contenido de la ponencia y advierte de que sienta un peligroso precedente. Exmagistrados como Manuel Aragón y padres de la Constitución como Miquel Roca se han pronunciado en términos parecidos. La diversidad ideológica no debería impedir reforzar el modelo que la hace posible. De hecho, he querido entender que esta es la voluntad que los autores, desde su rigor académico, ponen de manifiesto. Los problemas que tenemos hoy en nuestra democracia constitucional, tanto problemas de orden político como en el Estado de Derecho inseparable, obedecen no tanto a defectos de la Constitución, cuanto a la inaplicación o falseamiento de la propia Constitución. Es decir, Pumpido, el problema no es lo que diga la Constitución, es que tú la falseas, la atacas, la agredes, la trituras, la vulneras, la violas y después la entierras. Ha quedado bien la tirada, ¿no? Pues yo creo que ya más no puedo decir. Sí puedo decir. Abajo estos gañanes de la gramática y criminales de la política.
Lo mejor que podría pasar con esa institución es su disolución. Tiene que ser una sala del Tribunal Supremo, no un tribunal de casación golpista al servicio personal de Pedro Sánchez por la jarca de Pumpido, el soviet de los forajidos del derecho. Chicos, que Carl Schmitt hizo las leyes que luego copiaron los... Y estos son de Carl Schmitt. Es decir, allá van leyes, no quieren reyes, decían en la Edad Media, pero el rey era un poder legítimo. Sánchez es ilegítimo. Y además ahora es ilegal. Ahora es ilegal. Es ilegítimo el constitucional, ilegítimo Sánchez, ilegal su estadía en el poder, y solo mediante ilegalidades no van a conseguir que hacerlo legal. Pero aunque los coros de ángeles lo cantaran, que no lo cantaran. El ángel caído es el único que lo podría cantar. Por cierto, la única ciudad del mundo que tiene un monumento al diablo es Madrid. Está en el Retiro, el ángel caído. La gente no se lo cree. Madrid, pero tan católica, no, Madrid es Madrid. Madrid también se compadece del árbol caído por la soberbia. O sea, es como Cándido, que la soberbia cree que, bueno, queda matizada por la jurisprudencia, porque es un jurisconsulto. Es un juris cretino, que piensa que los cretinos somos los demás. ¿Qué te hemos pillado, Prevaricándido? ¿Qué te hemos pillado? Inmaculada Montalbán ha hecho el ridículo. Por activa, por pasiva, por perifrástica, en latín, en griego, en arameo y hasta en sánscrito, que no existe. Pero podría existir, según los filólogos. Ese es el idioma fantasma más famoso de todos los tiempos. ¿Existió el sánscrito? No. Entonces, como dicen, porque han llegado a la conclusión de que debió existir una lengua intermedia de lo que conocemos, que de ahí venimos todos, como venimos del latín y tal, menos Cándido. Cándido viene de las brujas, de las meigas de su tierra natal, con lo bonita que es Galicia y lo feo que es Cándido. En fin, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos. Con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, veníamos comentando que es de dominio público tu habilidad para poner motes. Sin embargo, como te digo una cosa, te digo la O, a veces te quedas corto. A ver. Por ejemplo, con ese espécimen cristianado con el nombre de Óscar López, a quien tú rebautizaste como el Insufi, que tiene gracia pero es un apodo leve. Caritativo, podríamos decir. Él niega, yo no he pronunciado esa expresión, la de la bomba lapa, para después afirmarse en ella. No puede ser que un cargo público fantasee con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? A todos los que aman la democracia, pie en pared. Basta ya de esta campaña de odio que nos está envenenando. Y yo me rebelo frente a ese odio, frente a esa política basura que encabezan Ayuso y Feijóo. Ayer registramos una petición en la Asamblea de Madrid para exigir el cese de este impresentable. Os digo que hasta que no le cese no vamos a parar. Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del gobierno. Yo no lo voy a consentir, por el bien de todos. Bueno, todo esto dijo él de una tacada. Reconozco que Insufi queda cariñoso. Es cariñoso, sí. Pero dame un poco de tiempo que encontraré algo, ¿no? Que le acuñes otro. Sí. Lo esperaré con impaciencia. Sí, yo esta mañana estaba dándole vueltas porque has visto que Bolaños ha desaparecido y nos lo empluma en todos los telediarios. Sí. Entonces, como es tan largo el tío y al mismo tiempo es tan oblongo, tan fofo, es altifofo. Dice, pero un tío tan alto no es alto, es 2 metros de fofo. No es fofito, sería fofote. Sí. Pero en fin, seguiremos con ello. Pero me hace recordar, a propósito de fantasear, con el la azotaría hasta sangrar, ¿te acuerdas? Hombre, Pablerín, no lo tengo para olvidar. Se acordaba de Mariló, dice la azotaría hasta sangrar. O sea, él sí podía fantasear. Como es comunista, podía, ¿no? Y Mariló claro. Más bien de derechas. Entonces podía. Pero de verdad, es que Bolaños lo ha llevado. ¿Sabes que la tesis, y creo que es verdad, o sea, Begoña cree que este fue el primer traidor. Hay que recordar que era de Madina y que le pidió información sobre el padre de Begoña a Villarejo. El Insufi era sufi, sí, para señor. buscarle los trapos sucios, y pidió información de los prostíbulos, saunas, etcétera,
de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez. Y sus hermanos, sí, señor. Exactamente. Y eso lo sabe Begoña. Entonces, cuando el profundamente enamorado aún no había desembocado en esa ridiculez, entonces juró que lo echaba, y lo echaron de jefe de gabinete de Sánchez, y además lo mandaron a morir a Madrid, que creo que Begoña se jacta de haberlo mandado aquí a dejarse los piños en Madrid. Y Menuda le espera. Bueno, la tesis de Ayuso es que no tendremos esa juerga porque en vísperas de las elecciones lo cambiarán por otro. Es decir, lo hacen, lo entrenan aquí para que se lleve todos los palos y luego sacarán algún pepu que será lo mismo, pero en fin, que será distinto. No me extrañaría, ¿eh? Pero hay que darle vueltas a eso, sí. Bueno, de todas formas, sus desgracias no terminan aquí. The Objective le preguntaba sobre la cuestión y él respondía galanamente: me va a permitir que le haga una reflexión esta mañana. Hoy ha salido una encuesta muy importante que dice que el señor Feijóo está peor valorado que el señor Abascal, incluso entre los votantes del PP. Y eso me lleva a una reflexión. Y es que toda esa política basura del señor Feijóo no sirve para nada, ni siquiera al señor Feijóo. Uno mira la encuesta de GAT3 que publica ABC y resulta que ninguno de los líderes aprueba, pero el que más se salva del naufragio es precisamente Alberto Núñez Feijóo, que obtiene un 3,9 puntos, 6 décimas más que Pedro Sánchez, que se queda en 3,3, empatado con Yolanda Díaz. Santiago Abascal obtiene 2,7 puntos. No digo más. Bueno, sí, que este pobre insuficiente ha preferido acogerse a la encuesta del País, que da los resultados que él anuncia. La gran Belén Barreiro, ¿te acuerdas? Que Hombre, pero cómo directora del CIS. Sí. Bueno, hay que decir que es que además tampoco sabe leer el Insufi. Es ágrafo, álalo y tonto. O sea, porque lo que dice es que qué bien le va a Vox cuando en realidad no alcanza el mejor resultado que ha tenido Vox, qué mal le va al PP, que tiene mejor resultado que el que ha tenido nunca. Exacto. O sea, que luego vas a los datos y dices, oiga, está bien, como chiste el editorial está bien, pero esto no se lo cree ni el Insufi. Bueno, pues el Insufi se lo ha creído. No se lo cree ni Tezano. Eso es. Bueno, es que es muy notable que Santiago Abascal tiene entre sus votantes más apoyo, un 83%, que Pedro Sánchez entre los socialistas, que solo tiene un 76%. Bueno, hay que decir que tiene el 87, Feijóo. Que no significa nada, porque todo el mundo sabe que siempre está sesgado a la izquierda. Sí, la izquierda no te da un 3 o un 4, te da un 0, un 1. Exacto. Bueno, pues Pastrana escribía: la próxima vez que en el PSOE quieran fabricar un bulo sobre bombas Lapa sin hacer una chapuza, les aconsejo que pidan asesoramiento a sus socios, que saben fabricarlas de verdad. Sugería yo en mi columna de ayer en El Mundo que hay que estar atentos, recordando el magisterio de ese sinvergüenza universal de la izquierda que fue François Mitterrand, que organizó un atentado contra sí mismo en octubre de 1959 y ordenó a los servicios secretos franceses poner una bomba al buque de Greenpeace Rainbow Warrior. Sí. Hay que estar preparados, porque en fechas próximas difunden la noticia de que ha sido desactivada una bomba Lapa bajo un coche oficial, para que Óscar López y Pachi Nadie digan a dúo: ya lo sabíamos nosotros. Bueno, tan cierto es lo que cuentas de Mitterrand. Mitterrand había sido de un grupo colabó, como dicen ahora, colaboracionista con los nazis, que era la Cruz de Fuego, que eran gente, un partido de extrema derecha de los de Petén, de los que al final apoyaron a Petén y por tanto certificaron o aceptaron la invasión alemana. Y fue en la boca de un metro que fingió, pero ya se preocupó de que no le dieran, porque alguna de estas cosas, cuidado que si te hieren, la cosa se estropea y es como las cornadas leves, que también te puedes morir por una sepsis, pues lo mismo. Pero lo más gordo del mentiroso de Mitterrand es cuando al morir nos enteramos de que tenía una hija que encima se llama Mazarin, o sea, como Mazarino, sí, señor, que vivía enfrente del Elíseo y que nadie sabía que existía. Y toda la vida le había estado pagando casas, estudios, maridos, lo que fuera, y nadie sabía que tenía esa hija. El sinvergüenza.
Un sinvergüenza total. Yo siempre digo que hay que leer las memorias de Jean-François Rebel, el ladrón en la casa vacía, donde le dedican, no sé si son 20 páginas, pero 20 páginas memorables. Sí, señor. Froilán I de España decía: ¿os acordáis de esos tiempos en los que el gobierno de Sánchez defendía un informe preliminar de la UCO sobre Begoña Gómez como si fuera una verdad absoluta? Hasta que los informes, no ya tan preliminares, pasaron a incriminar a medio gobierno, que entonces la UCO ha pasado a ser muy fascista. ¿Te acuerdas lo que decían a Pili Juerga? ¿Usted a quién se va a creer? ¿A un delincuente como Aldama o a la Guardia Civil? Sí, señor. Respuesta, a los dos. Al delincuente cuando les denuncia a ustedes y a la Guardia Civil cuando hace lo mismo. Y esta es una vieja discusión que mantuve con mi otrora amigo José Mari Calleja, ¿no? Que usaba ese tipo de argumentos. ¿A quién vas a creer? ¿A un gobierno democrático o a una banda terrorista? Y yo le decía, pues mira, José Mari, al que me diga la verdad. Exactamente. Porque los dos pueden tener razones excelentes para mentir. O sea, y esto no les hace más dignos de credibilidad que al otro. Pedro Sánchez ha vuelto a mostrar que en materia de geografía española está a la altura de Pilar Alegría. Ayer fue a Melilla a inaugurar el nuevo hospital universitario de Melilla. Con un coste de 150 millones, no tiene actividad quirúrgica, carece de unidad de cuidados intensivos, no tiene urgencias y tampoco camas habilitadas para ingresos hospitalarios. Y coge y agarra y va y dice que se alegraba mucho de inaugurar un hospital en la ciudad autónoma de Sevilla. Sevilla, una ciudad autónoma. Claro, Cosa pero parecida. ¿te acuerdas cuando borró a Sevilla de la vida de Antonio Machado? Hombre, decía que Soria era la Soria ciudad era natal. donde había nacido. El pobre que se esmeró en un soneto famoso. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Patio de Sevilla, pues ahora de un donde patio de florece el Melilla. limonero. Y que no se Sí. queje. Sí, sí. Pues mira, es que despiste parecido, y yo solo se lo recuerdo a Gato Barbieri, que tenía la disculpa de ser argentino. El gran saxofonista ya fallecido participó hace años en el Festival de Jazz de San Sebastián. Yo por entonces era un asiduo y me llamó mucho la atención que lo primero que dijo al subir al escenario fue: me alegro mucho de estar en Barcelona. Y yo Lo cual sentó, te puedes imaginar cómo sentó eso en San Sebastián. A mí lo que me encantó es esa película tan sobrevalorada de Vicky Cristina Barcelona. Cuando llegas a Asturias, muy sobrevalorada. La peor de Woody Allen. Pero, y de las peores que yo he visto, pero al mismo tiempo involuntariamente cómica. Están en Asturias y debajo de un nogal o de un árbol frondoso se ponen a cantar flamenco los asturianos, sí, como señor. si fuera lo habitual en cuanto toman dos vinos. Dice, pero ¿qué es Asturias? Oiga, que no es Huelva. Pues Woody Allen, supongo que asesorado por los Bardem. No, y sobre todo con 100 millones que le dieron para que hiciera la película. De nuestro bolsillo. Exacto. Bueno, pues Leire Díez Castro, la fontanera, se hizo cargo del voto por correo en las elecciones generales de 2023, según varios medios, aunque este extremo ha sido negado por correos. Antes ya había hecho, y esto es rigurosamente cierto, lo propio en las elecciones de Vega del Pas, el municipio cántabro en el que sacó plaza de concejal. El alcalde del pueblo hasta entonces, Víctor Manuel Gómez, del Partido Regionalista de Cantabria, denunció como fraudulentas las elecciones, precisamente por la manipulación del voto por correo, y daba cifras incuestionables. Un pueblo que tiene 800 habitantes y en el que el voto por correo había rondado siempre el 1%, se dispara de repente en esas elecciones hasta el 20%. ¿Está claro o se necesita un croquis? Bueno, es que en Madrid sacó el doble el PSOE, la diferencia que sacó el PP, que el PP lo arrasó. En cambio, el voto por correo nadie votaba a Ayuso. Cuando Ayuso tiene aún más crédito fuera de Madrid que dentro de Madrid. Sí, señor. Y ella pasó por allí. Otra cosa que amerita la hipótesis de que efectivamente eso fue un pucherazo es que Correos lo niega. Sí, señor. Si no hubiera dicho nada,
Pues habría que comprobarlo. Que habría la duda. Ahora, eso es seguro que lo ha hecho. En fin, ¿cómo estamos? Pues, y peor que nos vamos a poner. Pero por supuesto, el otro día decía Trappier y tenía razón. No es lo que parece, es peor. Y es verdad. Y peor que se va a poner. Sí, bueno, señor. no había salido aún la ponencia de Inmaculada Montalbán. Que vaya ponencia que se ha cascado. Pues sí. En fin, en el otro mundo lo purgarán seguro, pero por si no llegamos, que en este lo pasen mal, por lo menos, ¿no? Yo preferiría que fuera en este, francamente. Yo también, francamente, sí. Bueno, hasta mañana, Santi, gracias. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, por ejemplo, la gramática, el píloro, lo que sea, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Sergio, Naturgy. Un consejo muy útil de Naturgy, porque no sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Se suele pensar que es el más corto, pero no, es el modo eco, porque usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, vas a encontrar muchos más consejos como este y así pues puedes seguir ahorrando en la factura. Bueno, gran día para los oyentes, para los, ¿cómo los llamas? Instagrameantes. Instagramers. Instagramer. Es que yo por el español, ¿no? Sí, bueno, son oyentes muy fieles que escriben en Instagram. Dice, y entonces me instagrameó. Sí, sí. Pues sí, es una novedad, pero eso es correcto. Un anglicanismo, que diría Calvo. Dice influencer, pues es que si llamas influyentas, que es lo que yo le digo, son influyentas, pues queda como lo que es, una ridiculez, pero bueno, una ridiculez de las que con las que algunas se forran. Se forran, sí, y tanto. Federico, hoy a partir de las 9:20 aproximadamente tendrás ocasión de hablar con Ángela de Miguel, que es la flamante nueva presidenta de CEPIME, la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. Se impuso hace unos pocos días a su predecesora, Gerardo Cuerva, y esperamos las preguntas. Bueno, se impuso por la mínima. Y bueno, le preguntaremos en qué día viene, además. Y tanto. Porque un empresario, ante todo, seguridad jurídica. ¿Dónde vas? ¿Qué seguridad vas a tener con estos semovientes? Y aunque ella se dedica a la pequeña y la mediana empresa, también con lo que publicamos en Libertad Digital, esos ataques constantes del gobierno a empresas como Repsol, además de la inseguridad jurídica de la amnistía, por supuesto. Esperamos ya esas preguntas y esos comentarios. Bueno, y todo lo que les parezca de Inmaculada Montalbán, porque es Inmaculada, ¿eh? Inmaculada es que no tiene mancha, virgen. Y además, sin alave concepta. Esto es en latín, sin pecado concebida. Esto es decir, que la Virgen también estaba, no fue concebida con un acto, sin pecado. ¿Por qué? Porque decían los teólogos, siendo madre de Dios, no puede tener pecado original, es la madre de Dios. Un encaje un poco complicado, pero España es tierra de cultos, siempre a la tierra, a las vírgenes negras, la de mi pueblo, por ejemplo, la de Montserrat. Claro, son vírgenes oscuras que representan la fecundidad de la tierra. Qué bonitas. Hay que aprender todos los días un poco. Bueno, y además María, siempre mediadora, madre mediadora, la madre es buena, se enfada el primogénito con el padre, casi se matan, llega la madre, llega Navidad, todo se arregla. Bueno, pues 648 91 92 60 @es la manana de FJL. A la tertulia. Es la mañana, es radio.